lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 8:22. Vamos hasta la región insular de Galápagos. Nos contactamos con el ingeniero Schubert Dombeira. Él es el presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. Ingeniero, bienvenido. Si prende la cámara, por favor. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy en una zona con baja intensidad de señal. Es preferible mantener la cámara apagada. Correcto. Mejor porque si no se pierde. Schubert Dombeira, que es el presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. A ver, ¿cómo está hoy la situación, ingeniero, en las islas? Tomando en cuenta que la tuvimos hace unas 2 semanas, un poquito más aquí en nuestro estudio, a la alcaldesa de la isla Santa Cruz, a Fanny Uribe, y ella ya advertía las dificultades respecto del abastecimiento de productos de primera necesidad, pero sobre todo del gas. ¿Cómo está hoy la situación de abastecimiento en las islas? Tenga la bondad, ingeniero. A ver, gracias por la invitación. A ver, me permito hacer un breve recuento de lo que aconteció. A finales del mes de abril, el barco Isla de la Plata, que es un barco de transnave que transporta aproximadamente 2.300 toneladas, sufrió un percance en su cuarto de máquinas. Aspirábamos que esto esté solucionado en 15 días y después de hacer todos los análisis, el barco efectivamente tenía un daño mucho más complejo que los que nos han comunicado es que va a estar disponible a partir del mes de septiembre. Frente a esta problemática, inmediatamente se empezó a hacer todas las gestiones para reemplazar este barco en forma temporal y ayer llegó ya el barco Cygnus aquí a Galápagos, que es el que temporalmente va a reemplazar a la Isla de la Plata. Pero ¿qué es lo que sucedió antes? Como el barco Isla de la Plata tiene un compromiso, porque Transnave tiene un contrato con Petrocomercial para el abastecimiento, el traslado de gas GLP a la provincia. El barco que traía el gas GLP, que es aproximadamente unos 18.000 tanques de gas al mes, dejó de operar y por lo tanto dejó de transportar. Se reemplazó en barcos menores, se pidió ayuda a la Armada Nacional. La Armada Nacional puso a disponibilidad el barco Calicuchima y el barco Hualcopo. El barco Calicuchima, en su máxima capacidad, hizo 3 viajes de 8.500 tanques de gas y el barco Hualcopo hizo un traslado de más o menos unos 3.000 tanques. Adicionalmente, un barco que es privado, que es el barco Fusion 2, transportó también algo así de 3.200 tanques. Esto, en cierta medida, pudo mantener el stock en toda la provincia, excepto en Santa Cruz. En Santa Cruz, que es la isla más poblada, sí hubo un déficit por al menos 2 días, hasta que llegó el barco Calicuchima con los 8.500 tanques. Y esto se entiende, ¿no? Es un tema muy sensible, el gas se lo utiliza para todo, en el turismo, en las casas, en todas partes, y lo que provocó es que efectivamente exista ese nerviosismo por tener un tanque de gas o por tener todos los tanques de gas en su casa llenos. Si una autoridad sale a dar señales de que está creándose un conflicto y lo sobredimensiona, porque de hecho así sucedió, se hablaba de que teníamos un desabastecimiento del 80%, lo que significa que, por ejemplo, si en una familia de 5 personas tenemos el desabastecimiento del 80%, 4 no tendrían que comer y solamente una persona estaría comiendo. Se sobredimensionó la noticia. En el Ecuador continental se pensó que estábamos en un total desabastecimiento, que nos moríamos de hambre y que estábamos terriblemente pasando. Acá, perdón que le interrumpa, pero acá había trascendido que inclusive en Galápagos habían llegado al punto de cocinar en leña. ¿Eso fue real? ¿Hubo zonas del archipiélago que tuvieron que cocinar en leña o fue una exageración, ingeniero? A ver, eso sí es cierto. En Santa Cruz es normal que en algunos lugares se expenda comidas cocinadas en leña. Hablo de los asados, de las menestras, ese tipo de actividades. Y en este caso, como sí había restricciones por parte de Petrocomercial para la venta de tanques de gas, porque la idea era que no exista acaparamiento y que todo el mundo tenga lo que necesita, sí hubo restricciones que afectaron a los restaurantes. Un restaurante, por ejemplo, que utilizaba, me imagino, es como un ejemplo nomás, 4 cilindros de gas al mes, tenía una restricción solamente para 1 o 2. Entonces, obviamente, sí hubo un impacto. Y algunos restaurantes, de forma ingeniosa, con lo que normalmente se utiliza, efectivamente empezaron a cocinar en leña. Sí es cierto también que se utilizó, ¿no? Que alguien estaba cocinando en leña y se lo utilizó como para hacer ver que todos en Galápagos y en Santa Cruz, sobre todo, estaban cocinando en leña.
Es un tema ingenioso que la verdad sí ayudó a tener una oportunidad para los restaurantes de brindar el servicio, de continuar brindando el servicio, y nosotros muy preocupados porque el gas es un tema muy sensible, es muy necesario. Hicimos todos los esfuerzos, todos los barcos que estaban disponibles han sido puestos a disposición para traslado de gas GLP y también para traslado de otros insumos. Al momento, para que tengan una idea, en Galápagos se han transportado 23,000 y pico de tanques de gas que están ya disponibles. Ayer llegó el Cygnus acá a San Cristóbal, que es el que reemplaza a la Isla de la Plata, con 12,000 tanques de gas. Y lo que normalmente nosotros en Galápagos, frente a estos 23,000 que se han transportado, normalmente nosotros tenemos un consumo de 18,000 tanques mensuales. Con eso estaríamos superando la disponibilidad del recurso, al menos por este mes. Sin embargo, obviamente no tenemos que descuidarnos, y lo que se va a continuar haciendo es trasladando en los barcos de la Armada Nacional, en el barco Cygnus, que ya está reemplazando a la Isla de la Plata. Es un barco que transportó 1.700 toneladas, si hay un déficit de 600 toneladas. La aspiración es que en los próximos meses, 1 o 2 meses, ya se normalice el abastecimiento, y adicionalmente el Consejo de Gobierno aprobó en pleno el ingreso de un tercer barco, que es un tema que nos vendría ya a solucionar la disponibilidad de espacio cupo para transporte de carga marítima hacia Galápagos. Esta asignación al momento está en la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, y aspiramos que de los 6 postulantes que han presentado su propuesta de ingreso de barco, pues lo tengan ya listo con toda la documentación, las inspecciones de rigor en las próximas semanas. Lo que nos ha dicho la subsecretaría es que considera que en un máximo de 60 días ya tendrían seleccionado un barco y podría entrar ya a sumar una capacidad de transporte de carga que equivaldría a 1/3 de lo que hasta abril se tenía. ¿Por qué? Porque sería un barco más o menos de unas 3,000 toneladas el que se sumaría a transportar carga a Galápagos, y con eso entenderíamos que se está superando ya el problema, al menos en temas que son a corto plazo. A largo plazo ya es un tema. Perdón, lo de este tercer barco, que digamos es una solución igualmente urgente, emergente, ¿cuándo se podría dar el ingreso una vez que ya se tiene la autorización? El ingreso es inmediato. El Ya. barco está en el Ecuador continental. El momento que llega al Ecuador continental tiene que ser sometido a unas inspecciones de rigor por parte de algunas instituciones, entre esas el Parque Nacional Galápagos, la Agencia de Bioseguridad y Cuarentena, la Armada Nacional, la misma subsecretaría. Cuando superan las inspecciones y presentan la documentación, la Subsecretaría de Puertos tiene que designar cuál es el barco que cumple las condiciones más prácticas y técnicas para Galápagos. Y con eso ya está asignado un barco adicional en la ruta 1-2, como se la conoce, que es Santa Cruz San Cristóbal. Eso implicaría que ya se suma en forma periódica, con itinerarios establecidos, a empezar a transportar carga hacia Galápagos. El tiempo depende mucho de cuál es el tiempo que a los oferentes, a los que han propuesto estos barcos, les tome llegar al Ecuador continental, y de qué barco llega en realidad. Y presenta la documentación, pasa todas las inspecciones, y pues ya la subsecretaría tendrá que pronunciarse. Y usted hablaba, digamos, esto es lo inmediato. A largo plazo, ¿qué tienen previsto? Ya, a ver, a largo plazo es un tema mucho más complejo. En Galápagos no tenemos infraestructura portuaria. Los barcos que actualmente operan tienen grúas en su estructura. No es como en todo el mundo, la mayoría del mundo, que la infraestructura portuaria cuenta con grúas en tierra y que el barco se acodera directamente al muelle, y la descarga de los contenedores es directa del barco a tierra. Eso ayuda un montón porque los tiempos de descarga se reducen significativamente. En el caso de San Cristóbal, por ejemplo, el barco Fusion le toma entre 3 y 4 días desembarcar la carga para San Cristóbal. Y en Santa Cruz le toma entre 5 y 7 días desembarcar. Si es que hubiera infraestructura portuaria, el barco le tomaría tal vez 1 o 2 días como máximo descargar toda la carga. ¿Por qué? Porque en intermedio actualmente, ¿qué es lo que se realiza? Se utiliza otros recursos, se utiliza una gabarra, del barco se traslada a la gabarra se va hasta un muelle, y del muelle se hace todo el descarga a tierra y luego al patio de consolidación y desconsolidación. Esto hace que los tiempos sean mayores, encarezca el proceso, se tenga que usar más recursos, etcétera. ¿Cómo solucionamos? Es construyendo infraestructura portuaria que permita brindar todas estas facilidades para que el barco se atraque y haga un desembarque más rápido.
También se está pensando en que el puerto de aguas profundas o los puertos que estén en cada isla, en cada cantón, permitan hacer una distribución inmediata. Es decir, llega el barco, hace la descarga, y mientras el barco está trasladándose a Guayaquil para recibir más carga, en embarcaciones menores se distribuyen el resto de cantones. Es un proceso que lo estamos trabajando con la CAF. La CAF ya hizo un levantamiento en el año 2020. Y en estas próximas semanas vamos a hacer la socialización de toda esa información para legitimar el proceso y establecer una hoja de ruta de la construcción de todo el sistema de transporte de carga en Galápagos, que implique gobernanza, tarifario, tipos de embarcaciones, ubicación de los puertos, la tipología de los puertos, etc. Todo esto nos va a permitir nosotros en Galápagos y a las instituciones competentes tomar decisiones y empezar a apuntar ya a la construcción de cada uno de los elementos que conforman el sistema. Eso todavía no se ha dado y es vital, es fundamental establecer, primero, dónde construir el puerto, porque a partir de definir dónde construir el puerto podemos contratar los diseños, los estudios necesarios, buscar el financiamiento y empezar a construir. Ese es un proceso que no va a tomar semanas ni meses, sino años, pero hay que hacerlo. Estamos en ese proceso. Y aspiramos nosotros en los próximos 3 a 4 meses dejar ya un proceso que no tenga retorno y que ya esté definido para que cualquier autoridad pueda continuar. Correcto. Y lo ultimísimo, solamente para recapitular, a esta hora no hay escasez en Galápagos, ¿usted lo puede confirmar? Escasez de gas no hay, ya es un tema superado. Correcto. Escasez de algunos productos que han sido desplazados porque se ha priorizado el transporte de perecibles, alimentos y medicinas principalmente. Yo creo que sí hay, no al nivel que se ha popularizado en el Ecuador continental, pero sí hay, porque obviamente un barco que transportaba 2.300 toneladas, que dejó de operar por al menos 3 meses y que si realizaba 1.5 viajes al mes, solamente es tema de multiplicarlo. Vamos a tener un déficit ahí que ha tratado de suplirse con embarcaciones menores, igual Copu, Calicuchima, el Paolo, el Tania 2, pero que no es suficiente. Entonces, significativamente entendería que hay una escasez de algunos productos en ferretería, incluso en alimentos. Por ejemplo, hace 2 semanas teníamos escasez de huevos y lo superamos con la gestión y el transporte gratuito que nos ha proporcionado el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a través de la Fuerza Aérea. Se hicieron 3 viajes y también el Aeronaval hizo 3 viajes adicionales que fueron una ayuda humanitaria prácticamente. Se trajo alimentos perecibles y medicinas y con eso mermamos bastante ese tipo de escasez que causa ciertas molestias, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de los huevos, uno pensaría que no es un tema importante, pero de verdad para el turismo, para la atención, el día, todo lo demás, los restaurantes, sí es un tema que prevalece y hemos tratado de solventar lo más posible. Correcto. Al momento los barcos están ya circulando, el signo se ha sumado, se va a incorporar el tercer barco, así que la solución está en proceso y yo estimo que en 1 o 2 meses ya se normalice y a partir del segundo mes, cuando entre el tercer barco, incluso se supere en cuanto a la capacidad y disponibilidad de carga para Galápagos. Correcto. Ingeniero Lombeida, gracias por el tiempo, valiosa información sobre lo que pasa en el archipiélago. Muy amable, ¿ah? Gracias, un buen día. Oiga, solamente una cosa más, me escriben y me dicen si se acuerda de Ambato, ¿ah? Por supuesto, Fabricio. Vaya, por si acaso. Un gusto, un abrazo. Así me dice, un abrazo, gracias. Al ingeniero Schubert Lombeida, presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, aquí en A Primera Hora. Pausa. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.